Pistis Sofía develado por el venerable maestro Samael Aún Weor. Quinto libro, una parte de los volúmenes de El Salvador. Capítulo 136. Pistis Sofía. Postdata. Una parte de los volúmenes del Salvador. Los discípulos se reúnen en torno a Jesús. Y aconteció, cuando Jesús nuestro Señor fue crucificado y resucitó de entre los muertos al tercer día, que sus discípulos se reunieron en torno a él y venerándolo le dijeron: Nuestro Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos abandonado padre y madre y al mundo entero por seguirte. En ese momento Jesús se paró con sus discípulos sobre las aguas del océano e hizo una invocación diciendo así: Escuchadme, Padre mío, Padre de toda paternidad, luz infinita. A, E, I, O, U, O. I, A, O. A, O, I. O, I, A. Sinopter. Ternops. Nopsiter. Sagoure. Pagoure. Netmo maot. Nepsio maot. Marachachta. Tobarrabau. Tarnachachan. Sorocotora. I, E, O, U. Yehú, Sabaoth. La agrupación de los discípulos. Y mientras Jesús decía esto, Tomás, Andrés, Santiago y Simón, el canaíta, estaban hacia el oeste con sus rostros volteados hacia el este, y Felipe y Bartolomé estaban en el sur, volteados hacia el norte, y el resto de los discípulos y discípulas se colocaron detrás de Jesús, y solamente Jesús se paró en el altar. La interpretación de I, A, O. Y Jesús hizo la invocación volteándose hacia los 4 puntos cardinales con sus discípulos, los cuales estaban ataviados con vestiduras de lino y decían: I, A, O, I, A, O, I, A, O, cuya interpretación es esta: Iota, porque el pleroma ha surgido; Alfa, porque regresará de nuevo a sí mismo; Omega, porque la consumación de toda la integridad se realizará. Jesús continúa invocando, y tan pronto cuando Jesús había dicho esto, agregó: Iapta, Mounaer, Mounaer, Hermanoer, Hermanour. Es decir, oh Padre de todas las paternidades, de esos infinitos, escúchame por amor a mis discípulos, a quienes he conducido hasta ti, para que puedan tener fe en todas las palabras de tu verdad
y concédeme todas las cosas por las que te invoco, pues en verdad yo conozco el nombre del Padre, del tesoro de la luz. El Apocalipsis de los cielos. De nuevo Jesús, es decir, Averamiento, hizo la invocación, pronunciando el nombre del Padre del tesoro de la luz, y dijo: que todos los misterios de los arcontes y las potestades, y los ángeles y los arcángeles, y todos los poderes y todas las obras del Dios invisible, Agram, Machamarei y de Barbelos, se acerquen a Vela por un costado y se retiren por la derecha. Y en ese momento todos los cielos giraron hacia el oeste, y todos los aeones y la esfera y sus arcontes y todos sus poderes se precipitaron hacia el oeste, a la izquierda del disco del sol y del disco de la luna. Las formas del disco del sol y de la luna. Y el disco del sol era un gran dragón, cuya cola estaba en su boca, que llegaba hasta las 7 potestades de la izquierda, de las que 4 tenían la forma de caballos blancos que lo arrastraban. Y la base de la luna tenía el tipo de una nave con 2 dragones, macho y hembra, que la guiaban, y 2 toros blancos que la arrastraban. La figura de un infante estaba en la popa de la luna, que guiaba a los dragones, quienes robaron la luz de los arcontes, y en su proa se percibía la cara de un gato, y el mundo entero y las montañas y los mares desaparecieron juntos por el oeste a la izquierda. Jesús y sus discípulos son transportados a los senderos de en medio. Y Jesús y sus discípulos permanecieron en medio de una región celestial, sobre las vías del camino de en medio que descansa debajo de la esfera, y llegaron a la primera jerarquía del sendero de en medio, y Jesús permaneció en el aire de su región con sus discípulos. Los discípulos dijeron a Jesús: ¿cuál es esta región en la cual nos encontramos? De los arcontes arrepentidos y no arrepentidos. Y Jesús les dijo: estas son las regiones del sendero de en medio, porque sucedió cuando los arcontes de Adamas se rebelaron y persistentemente, y se congregaron para procrear arcontes, arcángeles, ángeles, liturgos y decanos, que Jehú, el padre de mi padre, surgió de la derecha y los ató a la esfera del destino. Porque hay 12 aeones, de los que Sabaoth, el Adamas, gobernó sobre 6, y su hermano Yabraot gobernó sobre los otros 6. En ese entonces Yabraot, con sus arcontes, tenía fe en los misterios de la luz, y eran activos en dichos misterios, y abandonaron el misterio de la cohabitación. Pero Sabaoth, el Adamas y sus arcontes habían persistido en la práctica de la cohabitación. Y cuando Jehú, el padre de mi padre, vio que Yabraot tenía fe, lo retiró junto con todos los arcontes que habían tenido fe en él. Lo tomó fuera de la esfera y lo condujo hacia un aire purificado, en presencia de la luz del sol,
entre las regiones de los de en medio y de las regiones de las divinidades invisibles, y los situó con los arcontes que habían tenido fe en él, y condujo a Sabaoth, el Adamas, y a sus arcontes que no habían sido activos en los misterios de la luz, sino que habían estado persistentemente activos en los misterios de la cohabitación, y los ligó a la esfera. De las jerarquías de los arcontes no arrepentidos, y los nombres de sus 5 regentes. Ató 1800 arcontes en cada aeón, y estableció 360 sobre ellos, y dispuso otros 5 arcontes supremos como amos sobre los 360 y sobre todos los regidores o arcontes confinados, los cuales son conocidos por todo el mundo con estos nombres. El primero es llamado Cronos, el segundo Ares, el tercero Hermes, el cuarto Afrodita, el quinto Zeus. Fin del capítulo 136.